Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El universo de la animación japonesa, conocido como anime, está formada por los simpatizantes, los frikis seguidores, y luego está Juan José Zanoletti, autor del libro La industria del anime en España, de Heidi a Dragon Ball, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo entendido que también trabaja en una editorial que se llama Gerai Ediciones. ¿Nos puede decir qué características tiene? Bueno, es una editorial enfocada al ensayo cinematográfico y literario. Publica narrativa de terror, narrativa gótica, narrativa fantástica, ciencia ficción, también novela gráfica, libro ilustrado, y dentro del ensayo también he publicado con ellos 2 libros de animación. Uno llamado Cómo no se nos ocurrió antes, una aventura a través de la historia de la animación, y otro libro titulado Los dibujos animados de WiiWare. Y ahora va a ser un tercer libro mío, pero no es de ensayo, sino de novela narrativa. Sí, sí. Bueno, pues una vez dicho esto, si te parece, vamos con el libro en cuestión y sobre todo lo que te iba a decir, el fenómeno anime / manga, que lo he podido comprobar muchísimo últimamente, porque cada vez que hablo de una película de animación japonesa, de las que suele sacar Selecta Visión, que es una de las que en España distribuye este tipo de cine, siempre puedo comprobar que hay una legión de internautas que retuitean, llenan de me gusta casi todas las críticas de cine. ¿A qué se debe? No, ahora mismo sigue habiendo un fenómeno fan seguidor del anime y del manga. No es tan grande como el que había en los años 90. Has nombrado a Selecta Visión. Hace 20 años estaba Honu, estaba Manga Films, estaba DB Magic, y hoy día solo queda Selecta Visión, una única distribuidora distribuyendo anime para España. Pero sí es una minoría que sigue al anime, pero muy fiel, y por eso están atentos a todas las noticias. Cualquier libro que sale del anime suele vender más que si sacas un libro que no trate sobre el anime, y el único fenómeno que se puede estar al lado del anime es Walt Disney, ¿no? Cuando sacas un libro de Walt Disney, pues tiene muchas ventas, o cuando sacas un libro de anime tiene muchas ventas, pero un libro que no sea ni de Walt Disney ni de anime suele bajar mucho las ventas. Sí, sí. ¿Y por qué crees que ha gustado tanto? ¿Tú crees que ha sido un proceso de una serie de años que se pudieron ver aquí en España muchas producciones de ese tipo, y poco a poco hemos ido contagiando nosotros a nuestros hijos, incluso mis padres? Porque desde hace ya bastante tiempo el anime se ve en España. Exacto, es decir, el anime ya era un fenómeno social en España antes de que conociéramos el término otaku. Ha sido un proceso de décadas hasta que se impone el anime. El anime, aunque llega a España primero en formato largometraje a través de festivales como el de San Sebastián, pero que solo lo veían las personas que iban a la sala, y de ahí no salía y nadie sabía que existía. Luego se estrenan 2 series en España en los años 60, pero que ni siquiera sabíamos que eran anime, que venían procedidas de una distribuidora norteamericana, y es cuando se estrena Heidi, cuando la gente es consciente de que es una serie procedente de Japón y que tiene unas características determinadas, y va evolucionando a lo largo de los años hasta los 90, que es cuando eclosiona fuertemente el anime y ya se convierte en el estilo más seguido por el espectador, o también el cómic más leído por el lector. Sí, mis hijos tienen un cabreo bastante grande con Netflix, porque nosotros no queremos estar en 20.000 plataformas ni nada de eso, y dicen: papá, es que el anime se lo ha llevado todo Netflix. Me llama muchísimo la atención, porque es verdad que te pone a buscar cualquier tipo de película y cuesta bastante encontrar si no te metes en esa plataforma. Yo creo, primero, creo que el anime, o cuando compran series clásicas anime, es económico. Sí. Es decir, creo que Netflix, lo que es novedad de anime,
No conozco bien, porque no sé al día de Netflix, Sí. ni de Amazon, ni de otras Sí, plataformas, pero creo que Netflix es la única que realmente que está emitiendo anime. Pero lo que son novedades punteras no trae Netflix, o sea, algo que hayan coproducido a ellos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que traen es más clásico. Bueno, han estrenado Evangelion, la cuarta parte, pero Sí. una cosa excepcional, pero yo creo que es más clásico, y creo que se utiliza, a lo mejor me confundo, a lo mejor, pero creo que se utiliza más de relleno en la plataforma. Sí. Y traen esas series porque es más económico que traer otras series punteras de Estados Unidos. Creo que anda por ahí, que también sucedía antiguamente cuando en España se traía anime y Telecinco, Antena 3, Canal Plus emitían anime. Emitía una serie de anime, era más económico que traer la última novedad producida por Disney o producida por Warner o producida por otra distribuidora o productora de televisión. Sí, no sé si tú has podido acceder a los productos de Selectavisión, pero la verdad que en mi casa hemos podido ver algunos de ellos, algunos pases de prensa, he tenido la suerte de poder verlos y a mí muchas de ellas me parecen muy buenas, esas películas que se estrenan con un nivel que ninguna baja del notable. Sí, yo creo que Selectavisión está haciendo un catálogo comercial. Sí. Creo que le faltan muchos clásicos o grandes obras maestras. Y también creo que es una distribuidora que casi que se puede decir que es elitista. Los últimos animes que están trayendo a unos precios muy caros, es decir, por ejemplo, Akira 4K son 60 euros, las series una media de 80 euros, o si te quieres hacer con la primera temporada de Mazinger Z te sale a 130 euros aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos saben que hay un público minoritario que compra este producto y sabe que es fiel, pues levanta el precio porque saben que van a vender lo mismo, valga 10 euros que valga 100 euros, ¿no? Entonces, por una parte es lógico porque la tirada tiene que ser pequeña y tienen que amortizar, pero por otra parte está cerrando las puertas a que nueva gente joven se acerque al anime a través del formato doméstico, porque claro, arriesgar 80 euros en una serie que desconoce o 20 y tantos euros en una película es difícil. Entonces, yo tengo mis dudas con Selectavisión en ese sentido. Bueno, yo más que nada te hablaba más bien de la calidad de esos largometrajes. Como digo, que sigue estando en forma, pero luego a la hora de la verdad yo no veo tantos taquillazos como para que eso se pueda mantener. Eso es lo que a mí me llama la atención, que será lo que tú estás comentando de la parte comercial de lo que son series a esos precios que tú me comentas. Luego, por otra parte, echando un vistazo al libro, se observa una gran cantidad de encargos por parte de empresas europeas como Alemania, como Suecia, como España. ¿Cuáles son las claves para entender esos acuerdos con las distribuidoras japonesas? Simplemente que en Europa, en los años 60, los años 70, cuando empieza todo esto, o finales de los 60, no había un tejido industrial para poder hacer dibujos animados en Europa. A falta de ese tejido de animadores, lo que hace Alemania, por ejemplo, también lo hace Austria, Holanda, Francia, España, Italia, lo hace casi todo el mundo, es contrato lo que es el proceso de animación en Japón, que no existe en Europa, y el resto lo hacemos en Europa. Entonces, esa combinación y esa colaboración entre Europa y Japón fue muy efectiva, se hicieron muchos éxitos y bueno, luego fue copiado, el resto de países fue copiando ese modelo de financiación, de producción. La razón, pues que no hay tejido industrial en esa época en Europa. Incluso hoy día también podemos dudar hasta dónde hay tejido industrial, ¿no? Sí, sí. No sé si me entiendes cuando cuando me refiero a tejido industrial, porque alguien puede decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no había animadores en Europa? Porque se hacían largometrajes y se hacían series, pero no había una industria. Entonces, mantener un equipo de 100, 200 animadores mensualmente durante un año, en España eso es casi imposible en aquella época. ¿Y los guiones los escribían desde Europa o también los escribían los japoneses? Todo se hacía en Europa. Incluso diseño de personajes, storyboard, solo dejamos la animación en Japón. Luego, dependiendo qué producción era o qué país o qué productora, pues a lo mejor daban más libertad a Japón para que diseñara o le daban menos libertad. Pues por ejemplo en España, que se hizo fútbol en acción también con Japón, pues ahí le dio un poquita libertad a Japón porque consideraban que Japón no tenía cultura futbolera y que podían hacer mal el trabajo, y se hizo más parte del trabajo en España que en Japón, pero a lo mejor a otras series se le daba más libertad a Japón. Eso ya dependía del producto y de cómo funcionase la producción, de acuerdo a lo que llegara. Sí, bueno, hay que decir que a lo mejor los japoneses no tienen mucha tradición futbolera, como tú dices, pero yo he visto algunas veces cuando se ponen a jugar
y tocan la pelota, que ya nos gustaría mucho aquí en España. Lo que pasa es que tienen un tamaño muy pequeño, son jugadores muy bajitos y físicamente pues no tienen el poderío que tenemos aquí en Europa, en España, Italia o Alemania. Luego, sí, pero en ese caso que te hablaba de fútbol de nación, que era una serie sobre los mundiales de fútbol. Japón no había participado en los mundiales, desconocía la historia de los mundiales, no puede hablar del fútbol en España. Claro. Porque, te refieres a Naranjito, ¿no? Te refieres a Naranjito, me imagino, ¿no? Claro, exacto, la serie de Naranjito. Entonces no les podías pedir a ellos que se hicieran cargo de demasiado porque y podían fallar. Luego ellos tienen series sobre fútbol, ellos han hecho campeones, han hecho, no sé, más series sobre fútbol, ¿no? Y sobre toda clase de deportes, pero son series más de fantasía, es que esa no es la realidad del fútbol actual. Con Naranjito se buscaba algo más real. Claro, no todos nos acordamos, por ejemplo, de la catapulta infernal de los hermanos Terry, que eso la verdad que era una fantasía que quedaba muy chula en la televisión, pero que realmente era imposible. Luego pongo el ejemplo de Naranjito, podemos poner el ejemplo también de Rui el Pequeño. Es decir, pues en España un guionista va a poder escribir mejor sobre el personaje que si se lo dejas libertad a un japonés. Claro, a mí es que me llamaba mucho la atención que los guiones los guiones de los clásicos de la literatura universal, siempre hechas por japoneses, estaban muy bien. Bueno, si por ejemplo pensamos en Kurosawa, Dersu Uzala, está en un guión fabuloso basado en un texto más bien europeo. Y por ejemplo, en el caso de Heidi, que el fenómeno de Heidi es especular, porque el guión es bonito, la historia es bonita. La historia de mi familia es bonita, la veían mis padres recién casados, nos la transmitieron a nosotros de pequeños y ahora nosotros se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y siempre a mí me ha llamado mucho eso la atención, lo que te decía, el tema de los guiones y los cercanos que eran esos guiones con la forma de pensar de Europa, creo yo. Claro, en el caso de Kurosawa, por ejemplo, él tenía una cultura occidental, y había estudiado en Occidente y conocía los clásicos cinematográficos de Occidente. Él lo tenía fácil, por eso él tiene más éxito en Occidente que otros tres japoneses que tienen más una narrativa oriental. Sí. El caso de Heidi, la estrategia de Nippon Animation, el estudio, era vamos a adaptar una obra universal que sea conocida en todo el mundo, que se conozca en Japón, en España, en Italia, en Francia. Entonces se cogían obras literarias clásicas o cuentos clásicos que todo el mundo conocía y lo que hacían era adaptar simplemente la obra. Entonces todo el mundo conocía ya la historia, da igual que fuese en Alemania o en Austria, todos conocían a Heidi, entonces empatizaban rápidamente con la historia. Si en vez de eso hubiesen adaptado una obra de la cultura japonesa, probablemente no hubiese habido esa empatización y no hubiese tenido el mismo éxito que tuvo Heidi, ¿no? Sí. Y esa misma estrategia se siguió creando, ¿no? Crearon incluso un contenedor dedicado solamente a adaptar anualmente una obra literaria universal, ¿no? Heidi, Marco, El perro de Flandes, todo, Pinocho, Alicia en el País de la Maravilla, siempre siguiendo esa estrategia, pero pensando en eso, en poder vender el producto fuera de Japón, porque en aquella época no creíamos que Japón, la industria era muy buena, era increíble, pero para poder subsistir la industria japonesa necesitaba exportar fuera también de Japón. Entonces había que buscar estrategias para poder vender esos productos a países que no fueran solo Japón y que no se quedaran solo en el mercado japonés. Sí, a mí particularmente, por supuesto, Heidi es la que más me gusta de todas, pero Tom Sawyer me parece que está también bastante bien y es bastante fiel a la obra de Mark Twain. Y luego, por otra parte, Ana de las Tejas Verdes también me parece fabulosa. Quizás la novela, que yo me he leído la primera parte de esas historias de Montgomery, que era la escritora que contaba estas historias, quizá me parece un poquito más profunda porque trataba como un poco del descubrimiento de la fe, porque creo que a través de Marila la niña pues va descubriendo una fe que no había conocido en el orfanato, y a lo mejor eso no aparece tanto en la serie. No obstante, la serie me parece también súper atractiva y súper interesante. No sé qué opinas al respecto. A mí mi serie preferida personalmente es Ana de las Tejas Verdes, sí, ¿no? O sea, me gusta más, es la que más me gusta, yo creo que de esa época y casi de toda, ¿no? Es una serie que su narrativa, su intimismo, cómo trata el mundo de la amistad, el mundo de la familia, el romanticismo, a mí me fascina, ¿no? A mí me engancha el primer episodio y estoy adicto a la serie, ¿no? La veas 1, 2 o 3 veces, ¿no? Y no cae en el sentimentalismo barato, sí, ni que tampoco ni es pretenciosa, ¿no? A mí es mi preferida en todos los niveles, por guión, por narrativa,
por diseño de personajes, por dirección, por puesta en escena. Luego hay otras series que son obras maestras, ¿no? Pero a mí particularmente sí es mi preferida, la de Ana de las Tejas Verdes. Que no fuera fiel en lo que es en la temática de la fe de la novela, sí. Probablemente es una serie escrita por japoneses y a lo mejor considerado no entrar en temas que no fuesen, que quisieran llegar a todo el mundo, y a lo mejor podían pensar que tratar más ese tema podían cerrarse mercado en Japón. Sí. No lo sé, o sea, lo estoy especulando ahora mismo, ¿no? Pero probablemente sea eso. Eso es lo más habitual en la serie, limpiar las novelas de elementos que no fueran totalmente universales. Tanto cuando digo universal hay que meter también Japón, alguien puede decir, no, pero el catolicismo es universal, pero no hay que meter Japón. Entonces a lo mejor cualquier elemento que no fuese universal para ellos lo limpiaban de Tom Sawyer o de Alicia o de cualquier obra que adaptaban, ¿no? Para dejar solo que funcionara en todas partes, que nadie en un país no se pudiese, no cayese en no empatizar con la serie porque tuviese ciertos elementos. Sí. Bueno, lo de Matthew, el personaje que era el padre también adoptivo de la niña, que en definitiva hablan del valor de la acogida, también era un hombre de pocas palabras, pero lo poco que hacía, lo poco que decía, tenía una sabiduría que también resulta muy simpática. Luego también a mí me llama la atención que, sobre todo en los 80, hubiese una grandísima cantidad de grupos musicales y todos no sabemos las canciones, como el famoso Abuelito Dime Tú de Heidi o cualquier banda sonora como por ejemplo Ulises 31, esa famosa que decía Ulises va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz o algo así. ¿Por qué han desaparecido esos grupos? A mí también me llama la atención por qué han desaparecido esos grupos y por qué los guiones de las películas actuales, de las series actuales sobre todo para niños, son tan infantiles o pegan el salto de buena a primera y parecen casi adultas. Eso es lo que me ha hecho de menos yo, porque los niños de ahora no pueden disfrutar de esos grupos musicales y de esos guiones tan ingeniosos, porque si nos ponemos a pensar simplemente en Hanna-Barbera, que no tiene nada que ver con el manga, tienen una habilidad para contar, para buscar situaciones graciosas y conectar con el público a pesar de que los dibujos no son de calidad. Esa es la idea que yo quería que tú reflexionases un poco y nos dieses tu opinión como experto en animación. Sí, a ver, en aquella época los productos derivados de una licencia prácticamente dan el 50% de ganancias. Los derivados no solamente da el álbum de cromos o el muñeco, también eran los LPs. Es decir, en aquella época un grupo de música como Parchís o Botones o quien sea podía vender 1 millón de discos. Sí. Entonces se cuidaba mucho eso de esa parte de la licencia, ¿no? Porque había unas ganancias brutales. O sea, te sacaban el LP o el single del tema central y arrasaba. Y algo que hacían los licenciatarios españoles era, en vez de usar la canción japonesa, porque si la uso, tengo que repartir derechos. Sí. Y tengo que darle al compositor y al músico japonés los derechos correspondientes. Pues me creo una canción nueva en España, que no tiene nada que ver con la japonesa. De esa forma, cuando vendas 1 millón de discos, el 100% de las ganancias es para el licenciatario. Sí. Incluso se hacían casting de grupos y se crearon grupos desde cero, como en el caso de Sandokan, la serie de dibujos animados, para formar el disco de la serie. Una vez que la serie se iba de parrilla, pues se desmontaba el grupo, ¿no? Y las discográficas presionaban y luchaban para ser seleccionadas para hacer la banda sonora de la serie en cuestión, del dinero tan grande que se movía. Claro, la industria musical en el 2021 ya no tiene nada que ver con la de antes. Sí. Entonces ya ese producto ya no son las ganancias. El hacer ahora una banda sonora de la película y publicarla ya no gana tanto dinero como antes. Entonces ya eso ya se deja, ya no es importante, ¿no? Y es un poco siempre la evolución de la industria cultural. Pues hay décadas en que algo vende más y otras que vende menos, no hay mayor historia en eso. Y creo que me habías preguntado también sobre algo de sobre los guiones de ahora, que son son muy didácticos, pero no llegan a conectar con el espectador como conectaban antes. Pues es que es difícil decir. Yo creo que ha habido se hacen obras maestras todavía de la animación hoy día, sí. Pero es cierto que a nivel general hay un bajo de nivel de calidad, no solo en el anime, sino en todas las demás estudios. Es decir, hablando de anime, encontré una serie de la misma calidad que Ana de las Tejas Verdes, o de la misma calidad de Heidi,
o de Evangelion, ya es complicado. Sí. ¿Por qué ha bajado la calidad? Tal vez haya más prisas para acabar el producto, por vender el producto, el mercado es más competitivo, se busca la rapidez y eso hace que baje la calidad. Es que es muy difícil saber, es como decimos, ¿por qué los largometrajes de cine comerciales del 2021 tienen poca calidad y en el año 50 se estrenaban tropecientas obras maestras? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues también ha podido cambiar los gustos del espectador y a lo mejor una película como Casablanca en su época iba todo el mundo a verla, pero una película como Casablanca hoy día no iría nadie a verla y hay que buscar el gusto del espectador. Y para lo que para nosotros nos parece una baja calidad, mejor para el espectador medio está encantado con lo que se emite en las plataformas, lo que se exhibe en las salas de cine o con las nuevas series. Se pone la estudio, solamente se amordan a los intereses del espectador. No van buscando calidad del producto, quieren vender el producto. Entonces, a lo mejor tenemos una generación que busca que tiene unas características determinadas, que busca un producto determinado y los estudios se lo están dando. Bueno, en cuanto a historias de seres antropomorfos, la de Sherlock Holmes quizás sea maravillosa. Tú comentabas en el libro que habían pasado por manos de diferentes animadores y me ha llamado la atención la cantidad de curiosidades que tenía esta serie. ¿Nos puedes contar algunas de ellas? Es una serie producida en Italia, hoy día muy conocida porque participó en ella Miyazaki. Miyazaki solo hizo los 6 primeros episodios, luego se paró la serie por problemas de derechos de autor. Los herederos de la obra de Conan Doyle pues pedirían más dinero o lo que sea. Se paró la serie, Miyazaki se marchó, comenzó a trabajar en su primer largometraje y cuando se reanudó la serie ya Miyazaki ya estaba metido en su largometraje y no podía seguir con la serie, ¿no? Y curiosamente, pasados los años, pues se habla de una serie de Miyazaki, pero en verdad solo hizo 6 episodios, o se habla de que lo único que vale es el trabajo de Miyazaki. Es cierto que es lo mejor de la serie, pero el resto de episodios también están a la altura y son bastante buenos, ¿no? Pero curiosamente eso, ha pasado como una serie de Miyazaki cuando no lo es una serie de italiana, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que decir que los casos que van resolviendo, pues sí están basados en la historia real y luego aparece Moriarty de manera muy habitual, que claro, eso es un exceso, pero bueno, es la parte cómica, la parte divertida, en la que aparecen muchos seres antropomorfos. ¿Y Porco Rosso se hizo antes o después de esta serie? Porco Rosso se hizo después, y en Porco Rosso se homenajea no a la serie, sino al creador de la serie, que era un gran amigo, tuvo una gran amistad con Miyazaki, sí. Y homenajea, lo que demuestra lo contento o lo bien que pudo haber trabajado en esa serie o lo bien que se lo pasó Miyazaki con la serie, ¿no? Sí. Pero fue posterior. Pero bueno, lo que son animales antropomorfos no es la primera serie, ya se hacía antes. En España se hizo también Willy Fogg sí. o D'Artagnan, ¿no? Era algo muy común el usar animales antropomorfos en el mundo de la animación. Sí, luego yo uno de los recuerdos que tengo así grande de la infancia, aparte de Ulises 31, que te lo he comentado antes, además tú dices que es bastante fiel dentro de que es una historia del espacio, pero es bastante fiel a la historia de Homero. Y luego, por otra parte, la que yo te decía que también me gustaba mucho, lo que pasa que, claro, el recuerdo es demasiado borroso, que es de la serie Comando G, que todos nos sabíamos la canción esa de Comando G, siempre alerta está. Y ahí en el libro cuenta algunas curiosidades de esta serie, en la que dices que no era tan buena como a lo mejor la imagen que yo tengo o el recuerdo de niño. ¿Qué es lo que le pasaba a la serie? Eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando echamos memoria, lo bien que nos la pasamos viendo una serie, una película con 6 años, cuando tenemos 40, 50 o 30, vemos si no era lo que hemos madurado y vemos que no era lo que creíamos, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, de tener una narrativa bastante mediocre, de tener una animación aún más mediocre todavía y de unos guiones también muy mediocres, de una serie muy sexista y de una serie muy maniquea, ¿no? Sí. El éxito de la serie pues probablemente fuese la gran calidad de los diseños de sus personajes, ¿no? Que era una combinación entre superhéroe y ciencia ficción,
que empatizó rápidamente con el espectador y empezó a seguir la serie, ¿no? Y también en una época acostumbrados a ver series dramáticas como Harry, Marco y demás, que te llegase otra serie de acción como Mazinger Z o Comando G, era una bocanada de aire fresco, ¿no? Entonces nosotros como niños de 6, 7 años, los años que tuviéramos, rápidamente empatizábamos con esos personajes, ¿no? Pero viendo la edad de adultos, pues no solamente era demasiado sexista, sino demasiado maniquea, ¿no? La serie, ¿no? Realmente, pedagógicamente, aportaba bastante poco. Sí. Y luego a nivel técnico era muy pobre la serie, de guión, de animación y de cualquier otro elemento. Sí, sí. Bueno, con respecto a grandes adaptaciones, aparte de las que hemos mencionado, pues yo también me quedaría con Harlock, porque hace unos años tuve la suerte, a través de Norma Editorial, de poderme leer los integrales que cuentan las aventuras de este personaje, que a mí de alguna manera me pareció una especie de homenaje a Emilio Salgari. Y luego, por otra parte, también la de Drácula, que tú comentas que aparecía en un programa de televisión que yo no sabía que existía, que se llamaba Mazapán. Y lo que sí recuerdo es haber visto un par de episodios de esta aventura de Drácula que me resultaron impresionantes para un niño de 8 o 9 años, y sobre todo me acuerdo de la escena en la que en la iglesia se bajan las chapas de las ventanas como para protegerse de un ataque, y a mí me impresionó muchísimo ese Drácula que aparecía allí. Sí, antes me habías comentado de Drácula, habías comentado la de la serie de Harlock. Para mí también es una obra maestra, también otra de mis series preferidas, me gusta un montón. El cómic se quedó inacabado, si recuerdas, y fue la serie donde pudimos ver el final que no nos contó el manga. Sí. Luego Mazapán, gracias a Mazapán, también fue un programa que hizo que se sentara en la industria del anime en España, porque el programa fue en Navidades y cada sábado durante ese mes de diciembre echaban un largometraje por la mañana, habitualmente de anime, ¿no? Entonces fue la primera vez que veíamos largometrajes de anime, ¿no? Y lo que yo creo que nos llamó la atención como niños era el tratamiento adulto de esos largometrajes, acostumbrados a ver animación infantil o animación Disney, que era lo que relacionábamos generalmente con el mundo del largometraje de dibujo animado, aunque había largometrajes adultos, siempre lo ha habido, pero no lo veíamos de niño. El ver de repente esos animes y con ese realismo nos impresionó. Pero para mí fue un día especial la emisión de Drácula, no de una serie, era un largometraje que adaptaba los cómics de Marvel de la tumba de Drácula. Entonces, cuando emitieron ese largometraje que nos pareció el más adulto de todo lo que había emitido Mazapán hasta ese momento, donde veíamos a zombies, veíamos escenas sensuales, veíamos misas negras o Drácula mordiendo. Hoy día visto, pues muy ingenuo el largometraje, no es tan fuerte como estamos diciendo ahora, pero en su día con 6-7 años que te pusieran ese largometraje era un shock, ¿no? Y decíamos, esto es maravilloso, quiero ver más, ¿no? Entonces para mí creo que ese largometraje y la emisión de ese largometraje y otros tantos como el de fútbol de 11 partidas para juveniles hicieron que se centrara aún más el anime, en el sentido de que el espectador reclamaba más animes, más largometraje, más de ese estilo, ¿no? De más adulto. Porque cuando somos niños queremos ver cuanto más adulto mejor, ¿no? Y creo que fue muy muy impactante para esa generación que vieron ese anime. Sí, la verdad que el cómic ese también que comentas de Marvel es muy bueno. Los cómics, eso no sé si estaría por allí Roy Thomas, que era un buen adaptador de clásicos, pero la verdad es que yo me he leído uno de los integrales y desde luego es una obra maestra. No me extraña que saliese ese fabuloso largometraje, que yo lo recordaba de verdad que puede ser de una sola vez, que lo viese una vez y me quedase impactado. Y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, además no hemos alargado, pero querría terminar con lo que estuvimos hablando el otro día mientras preparábamos la entrevista, y sobre todo pues acordarnos de esa fabulosa serie que empezaba así: vamos con afán, vamos a por él, a buscar con ahínco la bola dragón. Bueno, en definitiva nos estamos refiriendo lógicamente a la aventura de Goku y Bola de Dragón, y todos recordamos pues algún compañero que había en todas las clases. Yo creo en mi clase de tercero de U había un compañero que dibujaba a Goku a la perfección, que se llamaba Luis, y que de alguna manera pues nos tenía todos
enchufado. Quizá yo era más de los Caballeros del Zodíaco, pero las primeras temporadas de Goku, las 2 primeras temporadas de Goku sí me gustaron bastante. Y hay que decir que esta serie pues vino cargada de polémica. ¿Nos puede explicar un poquito de qué iba esta historia y por qué la polémica, de dónde vino? Bueno, la polémica, la mayoría de series de anime que estrenaban en España venían con la misma polémica, sea Sí. Dragon Ball, sea Shin-Chan, sea Comando G o sea Mazinger Z, y muchas de ellas fueron canceladas debido a esa polémica. Sí. Prácticamente la excusa que daba la persona que se quejaba era la violencia gratuita que traía Dragon Ball o series como ella. Pero en el fondo había algo más que la violencia gratuita. Era más las escenas de sexo que había en estas películas, ¿no? En Mazinger Z no molestaba la violencia gratuita, molestaba más el que Afrodita tuviese pechos que eran misiles, Sí. ¿no? O en Dragon Ball toda la carga sensual que hay en los personajes, ¿no? Sí, y toda la sexualidad que hay. Entonces, cada vez que apareciera algo relacionado con el sexo, en Shin-Chan el personaje mostrando su trasero, eso asustaba más que el sexismo, que el clasismo, que la violencia, que el maniqueísmo o la competitividad agresiva que solían mostrar todas estas series, ¿no? Sí. Que la polémica de Dragon Ball estaba era la excusa que daban, pero también había que tener algo en concreto. Era una serie que se había producido en Japón para no menores de 13 años. Claro. Entonces esa serie se emitió en horario infantil, que no es como hoy día, que ya está protegido, Claro, y sí, hay es una verdad, normativa. sí. Allí era más distinto en aquella época. Entonces el que hay que abroncar es al programador, que decide coger una serie que por el solo hecho de ser dibujo animado considera que es para todos los públicos, considera que es infantil, y emitirla en cierto horario. Pasaba con Los Simpsons. Efectivamente. En Antena 3. Los Simpsons son adultos. Es una Sí. serie que emitió Televisión Española en horario adulto. Sí, a de las repente 11. la compra Antena 3 y la emite Sí. como si fuese una serie para niños. Sí. Y no era para niños Los Simpsons, ¿no? Sí. Pues igual ocurrió con Dragon Ball. Entonces el problema no era ni de los que habían hecho la serie, que por muy sensual que fuese o violenta que fuese, no te vendían un producto pedagógico para niños, te vendían un producto de acción, de entretenimiento, y eso lo conseguían. El problema estaba en el programador, que no se había molestado ni en ver la serie y había tenido prejuicios. Son dibujos animados, son japoneses, esto para todos los públicos, lo metemos a las 6 de la tarde o a la hora que sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando se emitió la primera vez la serie en Canal Sur, Sí. fracasó y fue cancelada porque no la veía nadie. Luego ya la emitió TV3, comenzó el fenómeno social, pasó a Telemadrid, pasó a otra serie, y Canal Sur la recuperó y la volvió a emitir de nuevo. Sí, sí. Y aquí no llegó la parte censurada, supongo. Exacto. Un licenciatario compra la serie en Japón. Luego ese licenciatario hace lo que le da la gana con la serie. Como hemos dicho, puedo cambiar la canción, poner una canción de mi país, puedo cambiar el montaje o hacer lo que me dé la gana. Puedo cambiar el título, te da libertad para lo que te dé la gana, hacer el merchandising que quiera. Y luego el resto de países le compran a ese licenciatario los derechos de emisión. En este caso, Dragon Ball lo compró un licenciatario norteamericano, cambió para ir cortando escenas que eran demasiado fuertes para el público americano, y lo que se compra en España es esa versión ya censurada. Ocurría con Comando G. Comando G no vimos nunca hemos visto la emisión, la verdadera serie que se emitió en Japón, y ni la hemos visto cronológica como en Japón. Se la compramos a un licenciatario americano que había hecho unos cambios para hacerla parecer más a Star Wars, que estaba de moda, incluyó ese robot de inicio que no estaba en la serie, cambió el scroll de los créditos para que pareciera Star Wars, le cambió el título, etcétera. Pues con Dragon Ball pasó igual, le quitamos ciertos planos que eran demasiado explícitos, y aquí vimos en serie. Aún así, viendo una serie censurada, seguía siendo fuerte. Sí, sí. Pero no olvidemos que no es una serie para niños. Sí, sí. Bueno, pues Juan José Zanoletti, nos ha encantado tu libro, La industria del anime en España, de Diablo Ediciones, y esperamos poder hablar contigo próximamente. Muy bien. Muchas gracias.